Los están quemando, son vampiros y se toman la sangre, fue lo que relató un joven de 14 años de edad tras llegar a la estación de policías de Villagrán, Tamaulipas. Este joven, quien disfrutaba de explorar la vasta y remota naturaleza que rodeaba su localidad, tuvo la desdicha de atestiguar la escena más aterradora que jamás imaginó presenciar en su vida. Lo que ahí vio lo aterró al punto de hacerle recorrer cerca de 25 kilómetros desde la comunidad de La Hierbabuena hasta el municipio de Villagrán en Tamaulipas, México, donde se encontraba la estación de policías más cercana. El joven llegó casi sin alientos intentando relatar cómo había sido testigo de una escalofriante masacre, y lo que le relató a los policías, lejos de alertarlos, los hizo dudar, incluso preguntándose si había consumido algún tipo de droga para hacerlo decir tales incoherencias. Los hechos que hoy estaré relatando parecen más cercanos a los de una oscura historia de ficción por lo atroces e impactantes que serán, pero al contrario, se trata de una realidad vivida en una remota comunidad en Tamaulipas y nos hará cuestionarnos cómo es posible que toda una comunidad llegara a caer por los engaños de unos falsos profetas hasta llevarlos a sus últimas consecuencias. Es lo que estaremos viendo en el caso de hoy. A principios de los años 60, los hermanos Cayetano Hernández y Santos Hernández, originarios de Tamaulipas, comenzaron a llevar a cabo una estafa a mayor escala que las anteriores ejecutadas por ellos mismos. Se cuenta que los hermanos Hernández eran personas fraudulentas que iban por el norte del país engañando a pobladores en pueblos pequeños. Solían presentarse como sumos sacerdotes en una antigua religión que mezclaba el misticismo de los aztecas con la cultura inca de Perú. Los Hernández se valían de baratos trucos de magia para así sacarles todo el dinero que pudieran a los pobladores. Por otra parte, Eleazar Solís, junto con la protagonista de este macabro caso, su hermana Magdalena Solís, también originarios de Tamaulipas, y que fueron presumiblemente conocidos de los hermanos Hernández, fueron desterrados del estado tras intentar iniciar un culto ellos mismos en el municipio de Marinero, en Tamaulipas. Es poco el contexto que se tiene sobre la vida de los hermanos Solís, ni siquiera se sabe con exactitud sus fechas de nacimiento, pero se estima que Magdalena tenía entre 16 y 18 años cuando comenzaron los hechos que aquí estaremos relatando. Se dice también que vienen de un hogar disfuncional, donde salieron a temprana edad y comenzaron a ejercer el antiguo negocio de la prostitución, con Magdalena como producto y Eleazar como proxeneta. El autor intelectual de este caso varía según la fuente. Algunos dicen que fueron los hermanos Cayetano quienes lo iniciaron y otros que fueron los hermanos Solís, pero quizás fue simplemente el hecho de que ambos pares de hermanos tenían el mismo modo de operar y en un desafortunado giro del destino decidieron unirse para llevar más allá sus estafas. Sin embargo, es más factible que todo iniciara con los Hernández, ya que en el año de 1957, Cayetano, de ese entonces 40 años de edad, solicitaría al municipio de Villagrán 2.200 hectáreas de terreno para el pueblo de La Hierbabuena. Para su sorpresa, este ejido les fue concedido a él y a los pobladores de la remota localidad. Todo esto está registrado en un documento de la época, en donde Cayetano también aparece como el presidente de la localidad La Hierbabuena. Dicho poblado contaba con alrededor de 50 habitantes o 20 familias, por lo que no se le podría llamar poblado, más bien era como una comunidad que vivía de trabajar de sus tierras y vender algo del maíz y el frijol en las localidades a su alrededor. Era tan remoto que no contaba ni con estación de policía o escuela o alguna ayuda médica. Tampoco contaban con representantes de ninguna religión. No contaban con iglesias o templos en donde ser adoctrinados al catolicismo, como suele ser común en las remotas comunidades de México. También cabe destacar que la mayoría de los habitantes eran analfabetas, lo cual facilitó el control mental que los hermanos ejercieron en ellos. Al menos
por un tiempo, como veremos más adelante. Tiempo después, en el año de 1962, Santos y Cayetano Hernández comenzarían a orquestar sus siniestros planes. Debido a que ya contaban con cierta reputación en la comunidad, los hermanos comenzarían a traer adeptos de poblaciones alrededor de la hierbabuena, bajo la promesa de un tesoro escondido en las montañas remotas de la Sierra Madre Oriental. Así es como nació la secta de la hierbabuena. Considero que es muy importante tener el contexto de los habitantes, ya que su visión del mundo era muy cerrada. Por tanto, fueron fácilmente deslumbrados por esas promesas vanas de tesoros ocultos, favoritismos de los dioses y hasta reencarnación. Eso sería solo el comienzo de la retorcida secta que llevaría a los hermanos Hernández a su final. Los habitantes, por su parte, seguían ciegamente las enseñanzas y los ritos de los falsos profetas. Entregaron a ellos todas sus pertenencias, los alimentaban como reyes, y cuando todo esto ya no fue suficiente, tuvieron que comenzar a ofrecer tributo sexual, tanto hombres como mujeres por igual, ya que los estafadores aseguraban que esta era la única manera de ganar el favor de los dioses, quienes les otorgarían el mítico tesoro de las montañas. Es de vital importancia saber que los hermanos también hacían uso de plantas como la savia, el peyote, los hongos y, más importante, la marihuana, para mantener a sus adeptos dóciles y obedientes. Y si bien en un principio aceptaban las exigencias de los líderes, mostrándose dóciles, leales e incluso participando de sus exigentes orgías. Quizás todo esto por la necesidad de aceptación en la comunidad o por llenar un vacío espiritual, ya que sería tonto juzgarlos simplemente de ignorantes. Eran más bien personas muy susceptibles, como podemos llegar a ser cualquiera de nosotros. Tiempo después, el aire de incertidumbre por parte de algunos miembros del culto comenzó a pesar. Al no ver realizada ninguna de las promesas de riqueza, dioses, milagros y demás, comenzaron a dudar, incluso a meter dudas entre otros miembros. Tras las exigencias de los pobladores, los hermanos deciden elaborar un plan aún más descabellado, afirmando a los pobladores que necesitarían de una sacerdotisa para obtener la fortuna que buscaban. Les inventaron que ellos mismos irían a los bosques aledaños para hablar con los dioses y pedirles por una sacerdotisa que por fin cumpliera con sus exigencias. Tras esto, los hermanos deciden encaminarse a la ciudad de Monterrey a buscar una prostituta para hacerla pasar por la reencarnación de alguna diosa antigua. Y su búsqueda resultó más que fructífera, ya que allí se encontraron con los hermanos Solís, quienes, tras escuchar los planes de los Hernández, quedaron inmediatamente convencidos de ser parte de su estafa, por lo cual se trasladaron de vuelta a Hierbabuena, habiendo obtenido exitosamente a quien tomaría el papel de diosa, la cual fue introducida exitosamente a la secta. Los hermanos armaron una escena de apertura suficientemente impresionante para deslumbrar a sus adeptos. Ante sus ojos, vieron surgir de una nube de polvo a una diosa desnuda, haciendo una entrada impresionante como si de un auténtico milagro se tratara. Los adeptos quedaron impresionados y convencidos de que al fin esta sería la solución a todos sus problemas. Para su desfortuna sería absolutamente lo contrario, ya que tras unirse a la secta, los hermanos Solís tomaron el control total de esta, pero sobre todo Magdalena, quien se dice era la deidad suprema quien dictaba el modo de hacer los ritos, los horarios, quienes debían pagar tributo e incluso impuso la idea de que todos aquellos que se quejaran de no recibir el tesoro o se negaran a asistir a las ceremonias o que incluso simplemente quisieran salir de la comunidad serían
eliminados de las maneras más crueles. Serían estos maniatados, quemados, cortados en pedazos hasta la muerte. Magdalena se había metido por completo en su papel de diosa. Nadie podía contradecirla, tenía el poder absoluto. O quizás todos estaban demasiado drogados. Por su parte, su hermano Eleazar se unió a las funciones de los Hernández, quienes tenían la tarea de seguir adoctrinando a los adeptos y manteniéndolos al margen. Para este entonces, el hermano mayor, Cayetano, se adjudicó el nombre de Dios y a su hermano le dio el título de semidios. Durante las siguientes 6 semanas, los ritos se volvieron de lo más oscuro posible. Comenzaron a consumir sangre de animales mezclada con hierbas estupefacientes. Pero un tiempo después, Magdalena ordenaría sacrificios humanos, y muchos de sus adeptos se ofrecieron voluntariamente a ser sacrificados vivos, y a que se les extrayera el corazón y la sangre. Esta última sería parte de una mezcolanza con hierbas y hongos, dando como resultado una especie de pócima que era consumida por todos los adeptos. Esto tuvo como consecuencia una corta época de tranquilidad, si es que se le puede llamar así, donde nadie ponía quejas por el miedo a ser ejecutados o linchados por la cruel diosa. Pero no duraría mucho esta paz, ya que al parecer no todos estaban tan sumergidos en las ideologías como los líderes creían. Uno de sus miembros, Jesús Rubio, era parte de la secta y se hacía pasar por uno de los más dóciles y obedientes. Su plan era sacar provecho para él mismo, y él sería una pieza crucial para el derrocamiento de este culto. Se cuenta de Jesús que era una especie de informante para los líderes. Estaba atento a todos los movimientos en la localidad. Así, cuando alguien de la comunidad externaba dudas, estas iban a dar directo a los oídos de los líderes a través de Jesús, ejerciendo así mucho más control sobre el culto. Presumiblemente esta fue la razón que disparó tantos asesinatos en este corto periodo de tiempo. Estos asesinatos fueron realizados en una cueva donde fueron hallados los restos de estas personas, ya sea que hubieran sido utilizados como parte de un ritual o simplemente fueron linchados por no acatar a las órdenes de la líder. Poco a poco, la avaricia de Reyes fue creciendo dentro de él, hasta el fatídico día en que llegó a quitarle la vida a uno de sus líderes, Cayetano Hernández. Tras una acalorada discusión que tuvo con él, lo mató de un disparo, ante lo cual fue directamente a decirle a sus líderes, especialmente a Magdalena, que alguien más había matado al dios Cayetano. Por supuesto, no iba a decir que había sido él. Optó por culpar a la cuñada de los Hernández, Cecilia Saldaña, quien, a pesar de ser una de las seguidoras más fieles de la secta y esposa de Margarito Hernández, esto no le valió para nada, ya que aún así fue arrastrada a la plaza ceremonial, donde sería posteriormente ejecutada. En ese momento iba pasando un hombre de nombre Héctor Arias, quien estaba en el poblado visitando a unos parientes, pero que los líderes consideraban un posible espía, por lo cual también fue capturado y quemado junto a Cecilia. Ambos murieron entre gritos de dolor, mientras que por petición de los líderes, todos los adeptos aclamaban al unísono la frase: "El fuego purificará sus espíritus". Todos estos incidentes habían desatado el enojo en la diosa Magdalena, quien, tras enterarse que su hermano Eleazar quería huir junto con Santos Hernández, ella, loca de poder, les ordenó traer a más personas para ser sacrificadas. Entre sus sacrificios, esta vez se encontraba una señora de nombre Florencia Valderas, quien también solo estaba en el poblado con la esperanza de rescatar a su hijo de 11 años, junto con otro joven de 14 años, que estaban dentro de la secta. Pero la señora Florencia no se convertiría en otro de sus sacrificios,
ya que para su suerte la policía logró llegar a tiempo, tras ser alertados por el joven que mencionamos al principio del video. Este joven de 14 años logró huir hasta el poblado más cercano recorriendo a pie 25 kilómetros hasta llegar a la estación de policía del municipio de Villagrán, donde, donde tras relatar los acontecimientos a los oficiales de policía y de ser juzgado como un marihuano más del pueblo, fue encerrado en una celda. Pero un policía investigador de nombre Luis Martínez tomaría interés en su relato y decidió alertar a las autoridades militares de la ciudad Victoria, quienes junto con el oficial Luis Martínez se encaminaron hacia el poblado de la Hierbabuena un sábado 1 de junio a las 5 de la mañana. Llegando a la comunidad, en las primeras casas que encontraron hallaron a una pareja de campesinos. Los detuvieron exigiéndoles que los llevaran con sus líderes. Estos los dirigieron a otra casa que parecía estar abandonada, pero donde serían recibidos a tiros por miembros de la secta, en un altercado que terminaría con la vida de 15 personas, entre ellos el joven Sebastián Guerrero de 14 años, el oficial de policía Luis Martínez y uno de los líderes, Santos Hernández. Otros 4 policías perdieron la vida, 15 personas más resultaron heridas y 40 fueron detenidos. Y aunque Magdalena y su hermano lograron escapar inicialmente, refugiándose en una pequeña granja a sus alrededores, fueron encontrados poco tiempo después, junto con una gran cantidad de marihuana. Después serían llevados ante las autoridades, donde junto con sus seguidores, los que participaron activamente en el tiroteo, recibieron cada uno de 25 a 30 años de prisión. A pesar de que los Solís eran los líderes, no se les pudo adjudicar más años, ya que sus fieles seguidores no quisieron declarar en contra de ellos. Los sobrevivientes que no fueron encontrados culpables fueron puestos en libertad, pero estos se negaron rotundamente a volver al poblado de la Hierbabuena, por los que las autoridades se dieron a la tarea de reubicarlos en pueblos alrededor. Tras investigar en las cuevas donde se llevaron a cabo los ritos sangrientos, se encontraron los cuerpos descuartizados de 6 personas. Según algunas fuentes, Sebastián, junto con el oficial de policía, se habían aventurado antes que las autoridades a detener a la secta, pero serían asesinados por estos. Estas versiones varían dependiendo de la fuente. También hay quienes afirman que estos asesinatos no fueron hechos como modo de ritual, sino simplemente a modo de control de las personas, ya que no se cuenta con evidencia sustancial de que hayan tomado la sangre o comido a las personas, como algunos afirman. Pero sea cual sea el caso, el punto es que se hicieron cosas desdeñables en esta pequeña comunidad, todo a cargo de unos líderes manipuladores quienes hicieron creer a esta gente que hacer esto estaba bien, que ejecutar personas y desmembrarlas era lo correcto, simplemente un lavado de cerebro como cualquier otro, ya que son demasiadas las razones que pueden llevar a una persona a caer en una secta como esta, desde la vulnerabilidad, la necesidad de encajar en un grupo, el miedo o simplemente el carisma de los líderes o la promesa de cualquier cosa, como un tesoro en este caso, y los estragos que éstas dejan en la mente de las personas que son víctimas van más allá de las que podemos llegar a imaginar. Es importante siempre ser crítico con nuestras acciones para no llegar a caer en este tipo de cultos como el que vimos o incluso en los más modernos que se ven hoy en día, como lo son los esquemas piramidales que te prometen mejorar desde tu salud hasta tu economía, o como las religiones que niegan que controlan o ejercen control mental en sus adeptos, haciéndolas pasar como algo deseable.